Principios UNIDROIT. Libertad de contratación. La libertad de contratación es una facultad y o el derecho que se profiere al momento de establecer un vínculo jurídico entre partes, el cual proporciona la voluntad de decidir si los principios UNIDROIT son aplicables en el vínculo jurídico o no. En un contexto internacional, este principio es centrado más que todo en el comercio internacional y en todo lo referente al gozo de decidir libremente a quién ofrecer sus mercancías y servicios. El principio de libertad de contratación no siempre es aplicable, ya que existen casos en los que no hay competencia para este, como lo es en el caso de los estados que son libres de determinar la libre competencia sobre algunos sectores económicos. En dichos casos, los bienes y servicios solo podrán ser contratados por entidades públicas, las cuales puedan o no estar obligadas a celebrar un contrato siempre y cuando estén bajo los límites establecidos por las normativas internas o externas. Libertad de forma. Se entiende este principio que nada de los principios requiera de contratos, declaraciones o actos que deban ser celebrados o probados, ya que estos pueden ser probados de muchas maneras como lo de un testigo. Dicho principio frente a los contratos dicta que estos no están atados o requieran el cumplimiento de forma. También esto abarca cualquier cambio frente al contrato por acuerdo de las partes. Es de suma importancia en el contexto de las relaciones internacionales y su comercio, a razón que en la actualidad y gracias a la tecnología son más ágiles y eficientes de celebrar, por ejemplo, mediante medios de comunicación como lo son el correo, el telefax y comunicaciones vía Internet. Esto también es aplicable frente a las actuaciones unilaterales como lo son el de crear una oferta, aceptación de la oferta o determinar el precio de un bien o servicio. Si bien se puede presentar excepciones por la normativa interna o externa que puedan interponer requisitos especiales de forma frente al contrato en su conjunto o frente a los causales. Pero bien, las partes siempre pueden establecer un requisito de forma para celebrar o terminar un contrato o frente a los actos que esto conlleve en una relación. Carácter vinculante de los contratos. Todos los contratos que hayan sido correctamente celebrados generan responsabilidad y obligatoriedad de las partes, las cuales podrán ser modificadas o extinguidas por acuerdo de las partes o por algún modo conforme a la normatividad manejada. Las excepciones que pueden interponerse frente a este principio son por causales constituidas por las partes. En este principio no se tienen en cuenta los efectos que puede tener sobre terceros, ya que se considera que la normatividad interna es la encargada de sanear dichos efectos. Principios UNIDROIT. Normas de carácter imperativo. Estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. Dada la naturaleza peculiar de los principios, estos no tienen el propósito de prevalecer sobre normas imperativas aplicables, ya sean de origen nacional, internacional o supranacional. Los principios no pretenden evadir las disposiciones de orden público, independientemente de que hayan sido promulgadas por el Estado de manera autónoma o hayan sido adoptadas a los efectos de introducir convenciones internacionales en el derecho interno o emanen de organismos supranacionales. Exclusión o modificación de los principios por las partes. Las partes pueden excluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo que en ellos se disponga algo diferente. La exclusión o modificación de los principios por las partes contratantes puede ser expresa o tácita. Existe una exclusión o modificación tácita cuando las partes convengan expresamente cláusulas que son incompatibles con la disposición de los principios. Algunas disposiciones de los principios dan de carácter imperativo, es decir, su importancia es tal que las partes pueden excluirlas o derogarlas a su arbitrio. Interpretación e integración de los principios. 1.
En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. 2. Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de la aplicación de estos principios, aunque no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según sus principios generales subyacentes. Como todo texto de naturaleza jurídica o contractual, el texto de los principios puede presentar dudas en cuanto al significado preciso de su contenido. Cabe distinguir entre la interpretación de los principios y la del contrato al cual los principios son aplicables. Para interpretar la necesidad de los principios se debe tener en cuenta su carácter internacional. Esto significa que sus disposiciones y conceptos deben ser interpretados de manera autónoma en el texto de los mismos principios. Principio número 7. Buena fe y lealtad negocial. 1. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. 2. Las partes no pueden incluir ni limitar este deber. Buena fe y lealtad negocial como idea fundamental que inspira los principios. Existen muchas disposiciones que a lo largo de los diferentes capítulos de los principios hacen referencia directa o indirectamente a la aplicación del principio de buena fe y lealtad negocial en los negocios. Esto refleja que la buena fe y la lealtad negocial considera como una de las ideas fundamentales en las que se basan los principios al establecer en términos generales que cada parte debe conducirse de buena fe. Abuso de derecho. Es un ejemplo típico que contraría el principio que se está tratando. Es lo que en algunos sistemas jurídicos se conoce como abuso de derecho. Se caracteriza por el malicioso comportamiento de una parte que acontece, por ejemplo, por medio de un derecho adquirido se daña a otro extremo. Frente al comercio internacional, buena fe y lealtad al negociar en el comercio internacional tiene el propósito de precisar en primer lugar que en el contexto de los principios estos dos conceptos no se aplican de acuerdo con los parámetros ordinarios adoptados por cada uno de los diferentes ordenamientos jurídicos. Carácter imperativo del principio de buena fe y la lealtad negocial. El deber de las partes de conducirse de acuerdo a la buena fe y con lealtad es negociar de suma importancia y es fundamental en el proceso contractual, tanto es así que las partes no pueden excluirlo o limitarlo. Octavo principio, comportamiento contradictorio. Una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscrito en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja. Esta disposición impone la obligación a una parte de no ocasionar un detrimento o desventaja a la parte, actuando de manera contradictoria con el entendido de las partes respecto de su relación contractual, sobre la base del cual la otra parte haya actuado razonablemente confiando en dicho entendimiento. Noveno principio. Usos y prácticas. Prácticas establecidas entre las partes. Las prácticas establecidas entre las partes vinculadas por un contrato en particular son automáticamente obligatorias a menos que las partes deseen excluir expresamente esa aplicación. Las partes están obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Este artículo establece el principio de acuerdo al cual las partes quedan en general obligadas por las prácticas y los usos comerciales que cumplen con los requisitos establecidos en este artículo. Más aún, estos mismos requisitos deben ser complementados por las prácticas y los usos para que ellos